Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde a partir de este momento cerramos dos consultorios porque persona a persona vamos a tener una conversación para potenciar tu salud mental, o eso creemos o eso esperamos. Yo soy Henry Sánchez, @psicólogo de bolsillo en Instagram y en TikTok, y hoy en este episodio 72, sí, episodio 72, tengo el honor de recibir, esta vez de manera virtual, en casa a la psicóloga Dailis Rocha, psicóloga clínica, la psicóloga Day. En Instagram pueden seguirla, pueden ver su contenido. Y bueno, primero que todo, Dailis, bienvenida, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, Henry. Bueno, bastante emocionada porque creo que hoy vamos a tocar un tema bien interesante y que es de necesidad de compartirlo un poco y discutirlo de manera pública porque, bueno, hay situaciones ahora mismo sociales que nos impulsan a abrir estos espacios. No, totalmente. Y bueno, creo que justamente ese tema, para que vayan preparándose, es un poco sobre el abuso sexual infantil. Probablemente este episodio, no sé si tendré que censurar algunas cosas o no, pero bueno, allí iremos viendo. Esperemos que YouTube sea benevolente con nosotros. Pero bueno, tú mismo lo estás diciendo, ahorita, sobre todo en Estados Unidos, con el tema de este artista que bueno, se han salido muchísimos escándalos, no solo de personas comunes y corrientes, sino también artistas dentro de la industria musical que han referido que fueron abusados sexualmente, bien sea en la infancia o en la adolescencia. Y esto nos plantea que el abuso sexual está allí, parece que a veces está hasta normalizado o transcurre entre las calles y en las casas y pareciera que no nos damos cuenta. Y creo que parte de esta conversación es precisamente esa reflexión de, bueno, primero empezar a ver qué tan normalizado está y segundo, qué podemos hacer por eso. Entonces, Daily, el micrófono es tuyo y creo que mi primera pregunta para ti es, eh, en tu cotidianidad o en la cotidianidad que nosotros tenemos acá en Venezuela, que es el país donde estamos, es qué cosas nosotros, sobre todo con niños y adolescentes, normalizamos que yo creo que deberían no estarlo. Bueno, fíjate que una de las frases que me llega mucho a la mente cuando hablamos de esto, la leí hace poco por internet y era como, todos tenemos un amigo o una amiga que fue abusada o abusado, pero nadie tiene un amigo abusador, ¿sabes? Como que no da la cuenta, algo así decía la frase. Y es que justamente parece eh, que desde los hogares incluso se puede presentar la situación de que de repente las conductas hipersexualizadas están bastante normalizadas en el sentido de lo que pueden consumir los niños en televisión o incluso a través de la música. También las redes sociales han influenciado en esto. Entonces, bueno, parece que esto lo ha de alguna forma sí, como para la redundancia normalizado, pero para nadie es un secreto que desde hace muchísimos años esto es bastante notorio. Lo que pasa es que había mucho miedo en las víctimas en hablar al respecto, ¿okay? O a veces ni siquiera sabían que justamente estaban siendo abusados. Y tiene que ver para mí desde un punto de vista educativo y de psicoeducación en general. Sí, totalmente. Creo que si ponemos un caso cotidiano, algo que a mí me llama mucho la atención es este tema por ejemplo, antes cuando yo estaba chamo, yo recuerdo que era muy común este tema de, mira, dale un beso, dale un abrazo a esta persona. O sea, por ejemplo, los papás obligaban muchas veces a los niños a tener este contacto físico con familiares, con parientes y a veces hasta personas desconocidas que realmente tú no sabes cuáles son las intenciones. Y digamos, en ese tema de aceptar o de normalizar el tema del contacto físico, y como tú también dices, no hay una educación al respecto, pasan cosas que entonces tú ya luego, cuando se habla del abuso sexual, cuando se tocan estos temas, es donde uno empieza a decir, fui víctima, o sea, o viví una situación de abuso sexual.
Sí, incluso este tema de como el no conocimiento de las consecuencias que esto puede traer, sobre todo si se presenta en las infancias, por parte de los cuidadores de los chicos. Quizás no saben qué consecuencias puede tener besar a un niño en la boca, que eso es algo que todavía se ve muchísimo por parte de los padres que besan a los niños en la boca. Obviamente, sin ningún, aunque no tengan ningún trasfondo sexual o erótico o lo que sea, por supuesto que genera sensaciones corporales en el niño que van de alguna forma a hipersexualizar todo lo que es su cuerpo. Entonces va a querer quizás comenzar a explorar en edades donde no es esperado. Por ejemplo, pasa mucho en esa etapa de latencia, por ejemplo, entre los 7 años y 9 años, donde el niño no está generalmente interesado en explorar su cuerpo, sino que está en otras cosas. Pero cuando se presenta en esas edades, es notorio que algo puede estar pasando. Es como, lo comento también porque puede ser una señal de alerta. Y justamente esto de, bueno, no, es que saluda a tu tío, o dale un abrazo a tu tío, o dale un beso a la madrina, ¿ok? Y a veces incluso el niño se siente incómodo y no se respeta ni se escucha ese lenguaje no verbal incluso del niño. Sí, se da como que este tema de tienes que hacerlo y no se atiende a estas cosas y creo que por allí muchas veces se cuela este tema de muchos contactos porque también, fíjate que creo que fue como en el 2020 estuve investigando, la verdad no sé cuáles son las estadísticas actualmente, pero la mayoría de los reportes, o sea, de los casos reportados, que sabemos que son pocos, en Venezuela, según el informe, creo que era el informe del Observatorio Venezolano de Violencia, indicaban que la mayoría de los casos reportados de abuso sexual venían del mismo entorno familiar. Entonces, fíjate, o sea, fíjate esto tan importante que es, a ver, partimos del punto en que existe una confianza desde los familiares, pero si el niño, la niña o el adolescente, en este caso ya nos está manifestando desde un lenguaje verbal o no verbal, que hay un rechazo hacia la otra persona, eh, creo que más allá de una alerta, porque si aún no ha sucedido, es como tomar en consideración eso también. Claro, por supuesto, por supuesto. Y esto también me hace pensar un poco en que nuevamente esta falta de psicoeducación al respecto de lo que es un abuso y que no, como también las consecuencias que esto puede traer, que lo vamos seguramente a profundizar más adelante, pero tener conocimiento de esas consecuencias, porque en el momento quizás no somos conscientes, poniéndome en una postura de mamá, papá, de, bueno, es que tiene que ser educado, bueno, es que tiene, sabes, como esas exigencias que se le colocan a los niños y no están viendo mucho más allá. Claro, totalmente. Y creo que en ese orden de ideas, ya que nos metimos como en algunas conductas normalizadas, creo que para las personas que, bueno, están escuchando este tema por primera vez, sería bueno como que orientarles o presentarles un poco de qué va esto, o sea, cuál es la línea de qué es abuso y qué no es abuso sexual en este orden de ideas. Vale, básicamente abuso implica cualquier cosa que tú, o sea, que obviamente la persona afectada se sienta invadida, ¿ok? Con su cuerpo, ¿ok? Inclusive, creo que sobre todo teniendo en cuenta la, eh, la intención, ¿no? Como el trasfondo de esa situación. Porque, a ver, puede suceder que, como te comento, a veces los papás, esto es otra cosa que pasa mucho, y te lo comento porque lo veo mucho en consulta, que por las situaciones dinámicas familiares se tiende a colocar a los niños a exponerse a situaciones justamente sexuales, que sí, no es que el niño está dormido, pero bueno, los papás tienen, no sé, relaciones sexuales cerca o se escucha, o que de pronto el niño no lo ve, pero lo está escuchando. Y eso es una forma de abuso sexual porque estás exponiendo al niño. ¿Qué pasa? El niño no siente, al momento de percibir este acto, lo que siente es miedo, ¿okay? Lo que siente es ansiedad, lo percibe como violencia, ¿okay? Y no entiende qué es lo que está pasando. Entonces allí se genera
el trauma, básicamente. Y yo sé que la palabra trauma suena fea, pero hay que llamar las cosas como son. Y casualmente el episodio pasado estábamos hablando de trauma y mencionaba la psicóloga Wileni, que fue la entrevista pasada, justamente el tema de que, a ver, el trauma hay que desestigmatizarlo, o sea, desestigmatizarlo en el sentido de que hay que llamar las cosas por su nombre y también hay que abordarlas y tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso del abuso, de que muchas veces la gente se queda con la idea del toque, pero fíjate que conductas como de que los padres tengan relaciones sexuales en la misma habitación de los niños, suponiendo que el niño está dormido y jurando que el niño está dormido, y aquí yo creo que, yo no sé si tú lo llegaste a hacer, pero yo lo hice muchas veces, que, por ejemplo, yo me hacía el dormido para que mi papá me cargara, mis papás me cargaran y me llevaran a la cama, porque no sé, me daba fastidio caminar o no me quería no me quería despertar porque algo me iban a pedir. Entonces, eh, partiendo de eso, es como que me puede asegurar a mí que el niño está dormido y conductas como esas también podemos incluir eh, la exposición a contenido para adultos, que Claro, también y sucede a mucho. eso iba, porque el cuerpo tiene una reacción, ¿ok? Y ahí viene el tema, ¿no? Como te decía, quizás el niño lo percibe como violencia y comienza a sentir miedo y el miedo se siente en el cuerpo, ¿ok? Entonces, es importante tener mucho cuidado con estas cosas porque evidentemente los niños suelen hacer estas cosas de hacerse el dormido o inclusive recuerdo en TikTok hace poco creo que se viralizó algo así, un video de estos. Como que no, yo haciéndome el dormido, porque es bastante frecuente. Entonces, que incluso se haya hecho viral, dice que justamente muchos niños pasaron por una situación similar. Entonces, bueno, sí. Y con lo que decías de sistematizar, definitivamente. El trauma hay que verlo desde un enfoque sistémico. Ok. Y en ese orden de ideas tú nos mencionabas un tema también muy importante que es las consecuencias. Eh, un niño que, vamos a ponerlo desde la perspectiva o un poco la línea que venimos hablando de niños que en este caso son expuestos a situaciones sexuales en las que ellos no están involucrados directamente, sino que hay otras personas. ¿Cuáles son las consecuencias a futuro, tanto presente como futuro para ese niño? Ok. Inmediatamente prácticamente la hipersexualización, obviamente, o el querer explorar, ¿ok? En edades donde no es esperado. Obviamente, ya un chico en su preadolescencia, adolescencia, ya busca, tiene mayor interés y esto es totalmente normal por su edad evolutiva. Pero un niño menor de 9 años, 8 años, por supuesto que son conductas que no entiende, ¿okay? Que no va a procesar de forma correcta y que va entonces a querer imitar esos comportamientos o piensa que, bueno, si mamá o papá lo hace, este, quizás yo puedo intentarlo también. Eh, y bueno, está este tema y esta es otra cosa importante, que los niños a veces también se vuelven victimarios sin saberlo, sin entender qué es lo que está pasando. Y cuando esto pasa, no en todos los casos, pero generalmente, es porque hay una exposición a este tipo de contenido o actos. Básicamente es como que a los niños ser expuestos, no procesar esta información, existe una alta posibilidad de que repliquen con, con sus pares, o sea, con niños Sí, ok. al menos es lo que, desde mi experiencia, es lo que yo he visto en consulta. Es bastante frecuente. ¿Sabes qué me hiciste recordar con este tema? Un creador de contenido venezolano que él en un podcast con su esposa hizo mención al tema y yo recuerdo como que lo dijeron, ay, con normalidad, y que bueno, nosotros lo hacemos aquí, los niños durmiendo en la cama. Y recuerdo que fue una funa bastante importante porque creo que aquí las redes sociales, siempre hablo de eso y siempre lo voy a sostener, es una de las relaciones que pueden ser más sanas o más tóxicas de acuerdo a cómo uno las maneje, pueden educar o maleducar en relación a este tema de la normalización de exponer a los niños a contenidos sexuales. Y creo que eso de la hipersexualización
es muy, 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 muy importante hoy en día. Lo he estado, yo creo que tú lo ves sobre todo en el tema de en el tema de las fiestas. No sé si es que a medida que uno va creciendo ya uno lo ve con una perspectiva distinta. Pero, por ejemplo, yo recuerdo fiestas, yo niño, que ponían reggaetón, que tú sabes qué letras tiene el reggaetón, aquí no vamos a decir que, que el reggaetón todos lo escuchamos, ok, bien, pero para un niño no tiene la letra precisamente del Salmo 23. Y no solo es el que el niño la escuche sin entendimiento de la letra, o que busque el entendimiento de la letra, sino también que usualmente se pone el que los niños bailen entre sí estas canciones, movimientos hipersexualizados también. Entonces es como que, ¿cuál es el beneficio de darle esta información en este momento? A sus 5, a sus 6, 7 años. Exacto, ninguno, Sí, 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 básicamente. sí. Sí, o sea, de verdad que creo que es algo, tomando en cuenta todo lo que nos estás diciendo, bueno, a mí y a los que nos ven y escuchan por YouTube y por Spotify, ese tema de, bueno, saber si tenemos niños en la casa. Y cuando hablamos de tenemos niños en la casa, no me refiero específicamente a hijos, sobrinos, nietos, qué sé yo, lo que sea, niños bajo su cuidado, es estar atento ante estas cosas. Creo que un primer pilar de prevención es un poco el control y el acceso a los contenidos para los niños. O sea, cada cosa tiene su etapa y tiene su edad. Yo siempre he dicho, la clasificación de los juegos por edades o las películas no está por gusto. Claro. Es una cuestión de que se ha determinado de que este contenido puede generar estas consecuencias a corto, mediano y largo plazo y las queremos evitar. Entonces, si usted que está viendo este podcast tiene Sí, niños de su cuidado, elija cuidadosamente qué contenido ve y qué se encuentra también. O sea, hay tiempo para muchas cosas después, pero esto yo creo que la infancia precisamente es una etapa bastante crítica e importante en el desarrollo de la persona y vamos a cuidarlo. sí, sí, totalmente, totalmente. Por eso creo que lo voy a recalcar las veces que sea posible, psicoeducación. Psicoeducación, involucrar a los cuidadores en cuanto a lo que es la protección y la prevención del abuso sexual infantil en cualquiera de sus formas, definitivamente. Totalmente. Y ahora que hablamos de psicoeducación, hay una parte muy importante que, a ver, yo no sé si, por ejemplo, a ti de niña te hablaron o sea, digamos, te hablaron del abuso sexual o de cómo prevenirlo. Yo recuerdo, y a ver, yo hace, creo que fue 3 años cuando empecé el podcast, yo hice un episodio de eso y conté mi experiencia sobre el abuso sexual. Y por ejemplo, en mi caso, mis papás, digamos, la psicoeducación, la educación de mis papás respecto al tema es, tú tienes zonas prohibidas en tu cuerpo para que los demás las toquen. O sea, estas partes de tu cuerpo nadie las puede tocar. El tema también entraba allí un poco el conflicto entre esta educación en la que, ¿qué pasa si te dejas tocar de alguna otra persona y el castigo porque lo permitiste? Entonces, no sé cómo fue en tu caso, te pregunto como si recibiste educación o en tu casa se habló de eso. No, en mi casa no se habla absolutamente nada, ¿sabes? Ok, Nada. Es más, la información o la educación sexual que yo recibí vino de la escuela y gracias a Dios. Porque creo que fue, eh, obviamente, creo que la primera vez que escuché una charla o nos dieron un taller en la escuela yo tendría como 9, 10 años por allí. Y fue impactante. Yo recuerdo que para mí fue impactante porque en mi casa no se hablaba absolutamente nada al respecto. ¿Okay? Y era como cómo se hacen los bebés y todo esto, ¿sabes? Lo hablaban como con un lenguaje muy para que los niños lo entendiéramos y aún así para claro, mí fue, wow, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿qué es esto? sí, Sí. totalmente. Entonces, fíjate la diferencia, ¿no? Y también cuántos niños también, como en tu caso, recibieron ese tipo de educación, pero que en mi caso nunca había, en mi casa nunca se habló al respecto. ¿No? Y que justamente la educación sexual es una de las principales, lo que principalmente promueve la prevención del abuso sexual infantil.
Sí, totalmente. Y a eso es a lo que iba. A ver, no sé si existe una, datos o estadísticas respecto a qué tanto en Venezuela o en Latinoamérica los padres hablan con sus hijos respecto a la sexualidad, pero sabemos que es muy poco, es muy poco. Y a Y veces la... Dale, dime. disculpa que te atajara. No, tranquila. Sí, realmente ni siquiera hay realmente cifras actuales asociadas a qué tan frecuente es el abuso sexual infantil en Venezuela, muchísimo menos lo hay, muchísimo menos datos hay sobre justamente las dinámicas familiares y cómo se está manejando esta situación. Incluso, casualmente ahorita estoy en un movimiento que, bueno, estamos intentando organizar un poquito eso para precisamente buscar esos datos, comenzar a investigar al respecto porque hace muchísima falta. Sí, sí, sí lo hace. Y fíjate que volviendo a ese tema de los datos con respecto a las dinámicas familiares, eh, podemos intuir, porque bueno, tenemos experiencia profesional de campo, porque hemos impartido charlas de este tema, pues cada quien en sus espacios, y tú ves que realmente cuando, por ejemplo, vas a una escuela y hablas con los niños, abuso sexual es un tema básicamente nuevo para ellos. Y para los padres también es complejo el hablarlo. O sea, Y sigue siendo como escandaloso para los padres. exacto. Cosa que hasta cierto punto es irónico, porque yo digo, ajá, o sea, hay gente que, por ejemplo, bebe y arma un escándalo el fin de semana en la casa y no le parece escandaloso, pero hablar de la sexualidad sí le parece escandaloso. No estoy juzgando a la gente que hace lo primero, pero es como, a ver, o sea, hay niveles. Por favor, hay niveles. Entonces, en ese orden de ideas, creo que sí, está todavía muy estigmatizado, existe mucho tabú al respecto y muchas veces los primeros encuentros con la sexualidad de los niños, niñas y adolescentes es por accidente, es por abuso o es desde la peor manera posible. Cuando hablo de la peor manera posible me refiero a la pornografía específicamente, porque bueno, sabemos que como muchas personas, como muchos movimientos lo dicen, es entretenimiento. O sea, básicamente es algo por placer y no está enfocado realmente en orientar a una sexualidad, una vida sexual responsable. Y que una persona que se está iniciando en eso, un adolescente, no tiene conciencia de. Claro, totalmente. Eh, y creo que también está esta situación hablando con respecto a los padres, que entonces cuando intentan o tienen cierta información, como que, oye, tengo que proteger a mi niño de un posible abuso, entonces lo hacen desde el regaño, ¿sabes? Como que, Ujú. oye, Pedrito, que ta, mira que no te dejes tocar. Y entonces lo que generan es temor y no se muestran disponibles para que si llegase a ocurrir algo o si el niño nota alguna sensación extraña, se los compartan. Exacto. Y creo que es una de las partes más importantes de todo esto, el reporte, la denuncia, porque evidentemente sin reporte y sin denuncia no tenemos nada que hacer, porque se desconoce la situación. Eso te digo, o sea, realmente las pocas investigaciones que hay no representan la realidad de la Exacto. incidencia del abuso sexual en Venezuela, no lo representa, porque generalmente ha estado tomada de bases de datos de quienes lo han reportado o de quienes han llegado a hospitales o de quienes han llegado a hacer una denuncia. Y ese porcentaje debe ser mínimo con lo que realmente sucede. Claro, no, y también dependiendo, la escala de la estadística también depende de, por ejemplo, algo que todavía estamos luchando con eso, es un poco la interpretación del abuso dentro de entornos de salud o de entornos jurídicos, porque de repente si yo encuentro a un profesional de la salud, llámese médico, llámese forense, lo que sea, que está sesgado en función a lo que viene siendo el abuso sexual o lo que no es, la persona puede reportarlo como si no pasó nada, ¿me entiendes? Sí, y eso todavía sigue pasando constantemente, porque incluso eh, Venezuela tiene unas leyes bellísimas
con respecto a la prevención del abuso sexual y todo esto. Pero lamentablemente el personal está, está deficiente en cuanto a la atención que deben recibir este tipo de víctimas. Se ve mucho la revictimización en este tipo de, tanto en los hospitales como en las fiscalías, etcétera. Y bueno, es algo complicadito. Sí, casualmente estaba viendo una entrevista del diario El País que hablaba precisamente de la historia de una persona que sobreviviente de una violación, y esta persona hablaba de cómo la revictimización en los servicios de salud y los servicios jurídicos es compleja. En su caso fue en Cataluña, fue con los Mossos de Escuadra, y bueno, ella habla de que es complejo porque a pesar de que tú sabes que están haciendo su trabajo, el trato hacia la víctima usualmente es, y lo sabemos que es revictimizante. Entonces, creo que justamente partiendo del punto de la revictimización, que si la podemos definir, yo creo que no es más que el hecho de culpar a la misma víctima nuevamente y recrear y regenerar ese trauma en la persona. Sí, eh, es revivir el trauma, ¿sabes? sí, creo que eso es muy importante en el plano educativo dentro de la familia y dentro de los colegios. Tú mismo lo estabas diciendo de que se educa a la gente o se educa a los niños desde el regaño, desde un no dejes que te toquen. Pero, ajá, si te tocan, ¿qué pasa? O sea, ¿qué haces? Porque entonces si lo hacemos desde el regaño, desde la revictimización, entonces el tema está en que, como lo he visto muchas veces, de que entonces el niño no dice nada y cuando el niño lo dice, lo regañan por haberlo dicho y para peor de males, la situación sigue igual porque entonces nadie hace nada con respecto a la situación. O Ni no le, siquiera... ¿Ah? sí, o no le creen. ¿Sí o no le creen? En el mejor de los casos... Sí, como generalmente viene de un familiar, de una persona muy cercana al entorno, entonces la familia se pone una venda en los ojos y es como no escuché, no vi, no nada, y aquí no pasó nada. ¿Okay? Y eso es horrible Sí. para la para el niño, para la persona en general. Sí, en ese orden de ideas yo te pregunto, a ver, si todavía no lo soy, todavía no planifico serlo, ¿no? Pero entonces, soy papá. Ejemplo, en este momento, ¿cómo sería esa conversación? ¿Cuál sería la conversación idónea con un niño, con una niña, con respecto al tema de la prevención, o sea, de su reconocimiento de su cuerpo y de quién puede tocarlo, quién no y qué deben hacer en ese caso? Okay. Yo creo que desde siempre, en primer lugar, la principal acción es justamente que el niño conozca su cuerpo y ayudarle a identificar todas las partes de su cuerpo, ¿okay? Llamarlas por su nombre, ¿okay? Obviamente, como sabemos, coloquialmente, cada país, cada población tendrá algunas formas coloquiales de llamar a la vagina o al pene o a la vulva. Y esto complica un poco, obviamente, la prevención, porque luego cuando el niño se quiera comunicar, quizás no se le está entendiendo qué es lo que quiera decir. Entonces, menor de 5 años, que el niño conozca su cuerpo, por supuesto, y siempre recordarle respetar mi cuerpo y respetar el cuerpo de los demás. ¿Okay? Creo que lo que te educaron a ti también fue bastante acertado, quizás desde una postura más abierta, más sensible, más, oye, yo estoy aquí para ti, ¿sabes? Pero sí, justamente eso, mira, estas partes, las partes que la ropa no tapa, ¿sabes? Puede que son visibles, que la gente puede tocar al momento de saludar, si tú quieres, porque también eso es importante, el consentimiento en todo sentido. Pero que las partes que cubre la ropa, que suele cubrir el traje de baño, por ejemplo, son zonas privadas que hay que cuidar, ¿ok? Tanto las mías como las de los demás, ¿ok? Luego, ya un poco más adelante, sí hablar un poco de, ojo, nunca hablar desde una perspectiva negativa, ¿ok? Creo que esto es importante, como el no, ¿sabes? El no por delante, el no te dejes tocar, el mira que eso no se toca, mira que eso no se mira, mira que no, sino más bien como qué es lo que el niño tiene que hacer, no lo que no debe hacer, ¿sabes?
Entonces es como, hay que cuidar tu cuerpo, tienes que respetar tu cuerpo, buscar tener un lenguaje más positivo de la situación, sin dejar, por supuesto, de educar y entender que creo que mira, es tan simple, pero a veces no, nos complicamos tanto, nos complicamos tanto. Y bueno, básicamente es eso. Obviamente ya cuando el niño va creciendo se va aumentando el discurso, se va aumentando, se va utilizando quizás palabras un poco más técnicas, depende de lo que el niño pueda entender, y hablarle justamente de qué es un abuso sexual. Entonces, cuando alguien te toca donde tú no quieres, o incluso hacerle ver que ninguna persona puede tocarlo, ¿ok? Sea niño, adulto, adolescente, quien sea mamá, sea papá, ¿sabes? Implica que se está invadiendo su privacidad y su integridad, ¿ok? Entonces, simplemente hablar con el chico desde una apertura y desde mostrarse disponible. Claro. Y ofrecerse también como ese, vamos a decirlo así, como ese receptor de denuncias o de reportes en caso tal de que algo suceda. Creo que esto es algo bastante importante, o sea, a ver, la accesibilidad, ¿no? O sea, la credibilidad de la información y también la accesibilidad de que tú puedas llegar a ese cuidador, a esa persona, para poderle decirle, mira, está pasando esto. O sea, de que está pasando con algún familiar o está pasando con alguna persona en el colegio, que son usualmente los espacios en donde los niños suelen hacer vida la mayor parte del tiempo. Entonces, que en ese orden de ideas se pueda hacer algo. Y creo que, dicho esto, que creo que abordaste perfectamente lo que sería esa conversación ideal con los niños. O sea, no estamos hablando de un tema de que tendremos que asustarlos, ni, no, simplemente es hacer conscientes y empoderarlos, yo creo. Sí, ni exacto, empoderar. Creo que esa palabra viene justo a lo que iba a comentar, porque cuando hablo de no hablar de la sexualidad como algo negativo, también es importante, porque entonces luego, eh, como intentando prevenir algo, generamos otro rollo, ¿no? Que es como que condenamos o prohibimos el contacto sexual que en algún momento el niño va a experimentar, porque va a crecer, evidentemente. Y luego vienen problemas asociados al funcionamiento sexual en su adultez o en su adolescencia, etc. Entonces, bueno, es bien complicado eso. También iba a comentar eh, el... Se me fue el hilo. Se me perdió. Se me fue, no puede ser, y lo tenía ahí. Pero bueno, me distraje. Cuando me vuelva, lo comento. Exacto, tú me mandas a callar y tú me interrumpes, no importa, pero lo retomas. Pero ajá, mientras intento que vuelva esa idea, creo que eso es algo bastante importante, el tema de no asustar, porque como decías, el tema es que lo que estamos previniendo son encuentros sexuales a destiempo y no consentidos. Que creo que esos son los dos principales objetivos, porque de igual manera, como tú dices, el tema de educar desde el miedo, entonces que también podemos generar conductas disfuncionales cuando entonces ese niño crezca, sea un adulto y quiera tener una relación sexual y se encuentra con que, ya va, no me siento cómodo con esto. Totalmente, totalmente. Entonces, allí vendría siendo una consecuencia más bien de el modo en el que se educó a ese niño, básicamente. Y esto está también muy asociado a, obviamente, creencias o miedos que reflejamos en el niño al momento de educar. ¿Okay? Miedos míos, miedos propios, que entonces reflejo en el niño. Entonces, bueno, es eso interesante también. Sí. Y fíjate que otra cosa con respecto al tema de la educación o del reporte, creo que vienen siendo las acciones posteriores de nosotros como cuidadores, como padres, madres, maestros, familiares, cuidadores, y entre otros. Es el tema de, a ver, ¿cómo puedo abordar, por ejemplo, cuando viene dentro del entorno familiar esta denuncia de abuso sexual? Porque, a ver, también es entender de la parte del familiar que se está generando un duelo ante el shock de ya va. Esta persona
en la que yo confío, en la que yo creía que podía dejar a mi niño, por ejemplo, en casa o que lo podía cuidar mientras yo estaba trabajando, resulta que le está haciendo un daño. No es la persona que yo pienso. Primero es el shock y la negación de esto, y luego llega un momento de la integración. Sabemos que eso sucede y que a veces hay personas que hasta se paralizan en ese proceso. Entonces, desde tu experiencia con esto, ¿cuál crees que es la intervención o cuál sería el proceder más idóneo de una persona cuidadora cuando recibe una denuncia dentro del entorno familiar, sobre todo, que muchas veces esto se le echa a tierra y sigue adelante? Y a veces el niño le toca convivir o todos los días, o en cenas familiares, o en Navidad, Año Nuevo, con la persona allí, y es revivir el trauma. Sí, eso es otro tema. Evidentemente, Henry, como tú lo comentas, es un proceso de duelo, porque se le cayó ese ideal que tenía de esa persona. ¿Okay? Entonces, es muy duro, obviamente, escuchar este tipo de discursos, pero antes que nada la validación, ¿sabes? Como el validarle de que, a ver, es un shock, obviamente no sabías cómo reaccionar, era una situación que no esperabas. Obviamente, y lamentablemente también, este shock o esta negación promueve la revictimización del chico, ¿ok? Porque entonces lo primero que se pasa por la mente es como, pero ¿por qué no dijiste nada? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué aquello? Como se comienza a juzgar a la víctima, porque obviamente siento tanta culpa que intento sacarla de mí y lamentablemente la coloco en la víctima. Pero creo que validar es importante, Henry, porque obviamente los padres, sobre todo cuidadores, eh, sufren mucho también, o sea, en ese proceso. Es bastante doloroso el proceso de los padres en esa situación. Claro, sí, sí, totalmente, o sea, porque creo que es el doble duelo de, le están haciendo daño a mi hijo, le están haciendo daño al niño que está bajo mi tutela, y además tengo que enfrentarme con el hecho de que hay una persona que sin duda alguna está recibiendo un daño Claro. eh, que, que No, pudo y ser una vez o sistemático. ya recordé lo que te iba a comentar, te lo digo antes de que se me olvide, Dale. porque acaba de surgir con este tema casualmente. Y es que, Henry, el primer abuso no se puede prevenir, es imposible, básicamente. ¿Okay? Ok, En el sentido de que siempre, en mayor o menor medida, el niño va a pasar por una experiencia de este tipo. ¿Okay? Ya sea por otro niño, ya sea por un adulto, ya sea por quien sea o hasta la exposición, como hablábamos de contenido, entonces de contenido sexual, presencial o no, por pantallas, etcétera. Pero el primer abuso generalmente no se puede prevenir. ¿Okay? Y eso hay que tenerlo también muy presente como padres, que a veces no, el abuso no se anuncia, ¿sabes? Solo llega en algún momento. Y es doloroso, por supuesto. claro. Fuerte. Pero sí, es cierto. O sea, a ver, puedes educar respecto al tema, pero no sabes en qué momento va a venir o qué va a suceder. O sea, porque lamentablemente tenemos muchísimos factores de riesgo y muchas variables que no controlamos. Lo único, creo que, como bien decías, en este caso lo que podemos hacer es esa educación y también esa reestructuración cuando sucede, o sea, esa pronta e idónea intervención. Y aquí creo que el trabajo del psicólogo en la figura no solo del niño, sino en la figura familiar es bastante importante. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, eso también se suma a esta resistencia que todavía hay, por lo menos en Venezuela, frente al psicólogo. He mejorado bastante, pero sigue aquí muy latente. Sí, fíjate que casualmente yo anoche tenía esta conversación con mi novia y le decía que a mí me da mucha risa porque, por ejemplo, nosotros los estudiantes de psicología, cuando en algún momento tú estabas en la escuela, se te veía como que admirable que tú estás estudiando psicología y que tú vas a brindar ayuda y atención a los demás. Pero que asimismo, cuando el estudiante de psicología era el que iba a terapia, se generaba un estigma de entonces el prestador de ayuda está mal.
Al prestador de ayuda le falta un tornillo. Y entonces es un tema de que, a ver, de alguna manera u otra ese estigma con respecto a la persona que está buscando ayuda y con respecto a la figura del prestador de servicios todavía existe. En menor medida, porque sé que en los últimos años se ha hecho un gran trabajo, no solo en lo urbano, sino también en las comunidades rurales, que hay psicólogos que han llegado, que hemos llegado a espacios donde de repente el psicólogo privado no presta servicios porque no, o sea, no está al alcance de las personas. Claro. Y ese estigma ha bajado y tú ves que las personas les cuesta al principio, pero lo hablan. Y aquí es muy importante porque muchas veces está el desconocimiento o hay que ya trabajar en la intervención precisamente de qué pasa después y la figura del psicólogo de verdad es fundamental. O sea, no es porque lo somos, no es porque somos psicólogos ni estamos haciéndonos publicidad, sino que lo vemos en el trabajo multidisciplinario, porque aquí también entra el psiquiatra, también entra el orientador, también entra el gestor del Consejo de Protección, que muchas veces también es un gran aliado desde la parte legal. Sí, el trabajador social también cumple un papel importante, obviamente los abogados, etcétera. Sí, sí. Y es bueno irle abriendo, y para las personas que nos están escuchando, si ustedes, por ejemplo, ya han vivido esta situación, identifican que todavía hay secuelas o quieren educarse, porque también este es un tema muy importante, no es que vamos a trabajar sobre lo roto, es también un tema de, mira, yo soy papá, no sé si he vivido esta situación, no sé si la voy a enfrentar en algún momento, pero ¿qué puedo aprender respecto a este tema? Y, por ejemplo, en el caso de no necesariamente tengo que ir a terapia, pero sí puedo escuchar contenidos como este, sí puedo acercarme a las organizaciones que brindan asesoría y psicoeducación, es buenísimo, es importante y fundamental que lo hagan, porque al vencer la barrera de la desinformación y del desconocimiento, protegemos a muchísima gente. Yo estoy seguro de eso, que el conocimiento salva vidas. Sí, sí, totalmente. Eh, y me parece muy importante lo que mencionas de las secuelas, ¿no? Porque a veces pasa, Henry, que a raíz de cómo funciona a veces nuestra mente, intentando protegernos, hay lapsos de amnesia frente a ciertos eventos o ciertas situaciones. Y olvidamos los eventos, olvidamos que Ujú. hasta que somos adultos, ¿ok? Y entonces te llegan adultos, siendo niños pequeños, a consulta, ¿ok? A contar su historia, o a querer hacerse cargo porque no saben qué hacer con eso. Entonces, creo que esto también es muy importante tenerlo en cuenta, que a veces como de niños no identificamos qué es lo que puede estar pasando en medio de una situación como esta, preferimos no mirarla, ¿okay? Preferimos dejarla allí, ¿sabes? Y viene un evento, una situación ya de adultos que entonces nos hace el clic de, oye, mira, esto te pasó. Y entonces allí vienen eh, todo lo que es la depresión, la ansiedad, ¿okay? Y todo lo que viene acompañado con eso. Sí, es un tema y es un asunto de verdad de salud mental. Y creo que tomando en cuenta eso es importante de que en cualquier momento de nuestra vida, si identificamos que esto está alterando nuestra cotidianidad, vayamos a terapia, vayamos al psicólogo y trabajemos en esos procesos. Porque la verdad que sí genera esas secuelas, de que a veces las parecieran ser ignoradas o sentimos que podemos vivir con ellas, pero a veces hasta que no se habla, no se logra elaborar luego ese duelo a veces el mismo duelo por la pérdida de la integridad física, o el tema de la indefensión o de los límites. Son muchas cosas que se ven. Y sabes que he notado mucho eh, las, las personas que fueron víctimas de abuso sexual infantil o sobrevivientes, ya hablaríamos de sobrevivientes de abuso sexual infantil, en la adultez es como esa sensación de injusticia, es como los que más les genera malestar, como porque mis papás no se dieron cuenta, o porque si lo contaron porque no me creyeron, o porque fui a denunciar y no se me escuchó, ¿sabes? Está como Sí, esa idea de injusticia muy presente. sí, totalmente. Este,
creo que cuando tú elaboras eso, y lo puedo hablar desde mi proceso personal, esas preguntas muchas veces están. Ya cuando logras elaborarlas a través de la terapia, a través de esa autoexploración, y lo mencionábamos antes con el tema de cuando el padre o el cuidador vive un doble duelo, es entender de que muchas veces las personas están trabajando con herramientas a ver, con las herramientas que tenían. O sea, creo que Exacto. es un punto importante de que a veces nosotros tenemos conciencia e información ahorita, probablemente nuestros papás no la tenían en el momento y Y probablemente no intervinieron de la mejor manera. lo que pasa también, Henry, claro, ya aquí te hablo desde mi enfoque particular, que es el Adelante. psicoterapia, ¿no? Este, que ok, yo eso lo puedo entender como adulto, pero mi niño no lo entiende. Okay, mi niño sigue herido, sigue frustrado, sigue sin entender la situación. Entonces, por supuesto que entonces si vamos a hablar de secuelas o de efectos, eh, tenemos en el niño una alteración importante en todo lo que es el ámbito emocional y social. Entonces, vemos un niño que de repente es irritable, que está presentando obviamente una desregulación emocional constante porque no sabe qué es lo que está pasando, porque fue invadido, porque fue abusado y no sabe qué hacer con esa información. ¿Okay? O luego también dificultades para reconocerse a sí mismo como un niño válido. Ahorita se ha visto tanto, Henry, niños pequeñitos, chiquitos, con ideación suicida que yo quedo impresionada. O sea, impresionada. Ideación suicida, obviamente baja autoestima, un discurso negativo sobre la vida, sobre sí mismo, y que bueno, cuando comenzamos a indagar, en efecto, hubo algún tipo de abuso, ¿okay? Entonces, es muy doloroso ver justamente en los niños esta situación y que cuando no llegan a consulta, que es la mayoría de los casos que no llegan a consulta, entonces llegan ya de adultos con trastornos de ansiedad, con depresión, con incluso trastornos de personalidad, dificultades en las relaciones interpersonales y cuánta más cantidad de cosas, ¿no? Entonces es bien, bien delicado y por eso hay que darle la importancia que realmente merece este tema y lo que hablábamos nuevamente de la psicoeducación, del poder hablarlo, de estar receptivos, de intervenir también en las líneas o en las rutas de atención de este tipo de casos a nivel público. Entonces, bueno, es un tema muy complejo. Yo creo que aquí podríamos estar todo el No, día. totalmente. Pero qué bueno que hiciste mención de eso, porque, eh, a ver, desde la parte que elaboras es como que, bueno, tú creces con todo el daño y luego de adulto lo elaboras. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el niño precisamente que va viviendo con todas estas secuelas? Y todo lo que tú dices es cierto, o sea, niños con depresión, niños con ideación suicida, niños con una socialización compleja y es necesaria la intervención, es necesaria la figura del psicólogo, es necesaria ese equipo interdisciplinario y creo que es una reflexión para todos, tanto para los profesionales como para la familia en general, para el país, si se quiere tomar así, de tomémonos en serio el tema del abuso sexual eh, y vamos a dirigirnos todos hacia una misma parte. O sea, porque creo que desde el reconocer conductas normalizadas, prevenirlas, evitarlas desde nuestras propias acciones, desde nuestra familia, desde nuestra casa, esa cuenta empieza a bajar. Y también desde la validación y el reporte. Claro, totalmente, totalmente. Y bueno, ir y proteger a ese niño, por lo menos cuando ya somos adultos, ir allí y sacar a ese niño y decirle, mira, yo estoy aquí para ti. Es una conexión conmigo mismo, básicamente. Eh, Porque bueno, como para hablarte un poquito más al respecto, desde esta perspectiva, cuando ocurre un incidente crítico que genera un trauma, ¿ok? Que bueno, cuando hablamos de trauma es cualquier incidente o situación, evento que haya generado malestar psicológico, físico, en la persona. Entonces, ¿qué pasa? Que la mente se fragmenta, eh, se desintegra, ¿ok? En separar lo que pensé, lo que sentí a nivel corporal y lo que sentí a nivel emocional.
Y ahí da lugar a lo que conocemos como disociación, que la disociación, bueno, es desconectarse del momento presente, ¿ok? Justamente para lidiar con situaciones apagando o el pensamiento o la emoción o la sensación corporal, ¿no? Ojo, desconectarse del momento presente, no desconectarse de la realidad, porque ya estaremos hablando de psicosis, ¿ok? Entonces, importante esto. ¿Qué pasa? Que en esta desintegración de el pensamiento y de la identidad, sobre todo, porque se está viendo afectada nuestra integridad como tal, ocurre o lo miramos desde una perspectiva donde nuestro pensamiento, nuestro sistema de procesamiento de información, que es la mente, son como unas redes, ¿okay? Son neuroredes de memoria, ¿okay? Son un hilito que va asociado a... Hay un evento y hay un hilito con una creencia, un hilito con otra creencia, etc., ¿no? Y eso va generando toda una red de memoria. ¿Qué pasa cuando ocurre un evento traumático? Que esa información se queda atascada, ¿okay? Allí y comienza a generar malestar, o por la parte física, o por la parte emocional, o a nivel comportamental también, ¿ok? Entonces, el problema con esto es que todo, aunque venga de un mismo evento, está desintegrado. Entonces, está, por ejemplo, el pensamiento de, frente a un incidente crítico, no sé, mi tío me tocó, ¿ok? Entonces está el evento o el incidente crítico. Y de allí, entonces sale una creencia. Y esa creencia va a ser, no sé, soy insuficiente, soy poco importante, ¿ok? Entonces, esa creencia de no soy importante se va a seguir aumentando con otras situaciones, ¿ok? O la voy a seguir alimentando con otras situaciones. Para no sentir malestar frente a ese pensamiento, entonces comienzo a desligarlo por la sensación corporal. Entonces no pienso conscientemente en esa creencia, pero entonces coloco el malestar en el cuerpo. Y cada vez que paso por una situación similar o me siento en riesgo, viene la ansiedad, vienen las emociones, viene toda una, o vienen ataques de pánico. Entonces comienza todo lo que es el malestar. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de tener este mapeo de neuroredes de memoria? Que comencemos a integrar, ¿ok? Integrar para evitar justamente la disociación. Y cuando hablamos de disociación es cuando te hablo del niño, ¿no? Porque, ok, yo me disocio y comienzo a funcionar, ok, pasé por una situación, pero yo funciono y crezco y hago mi vida, etcétera, olvido cosas, porque entonces cuando me disocio, pues obviamente también olvido ciertas cosas para no sufrir. Pero llega un punto en el que llega toda esa información y ahora ¿qué hago? Si estoy toda fragmentada, si estoy todo desintegrado, sin saber qué hacer con la emoción, con la sensación corporal, con el pensamiento, ¿ok? Y con la situación en sí, con el contexto, porque es importante también. Entonces, bueno, es importante localizar esos nuditos que luego también se ven atrofiados por lo que viene después, porque entonces está el evento, pero de ese evento, si lo conté, me revictimizaron. Si fui a denunciar, entonces no me atendieron. Si fui a tal, entonces se convierte en toda una red de memoria llena de malestar. ¿Y qué hacemos con eso? Porque entonces, nuevamente, desde el psicotrauma, incluso estamos totalmente negados a hacer que la persona cuente lo que le pasó. Porque nuevamente es revictimizarla, ¿ok? Claro, si la persona se siente en libertad de hablarlo, genial. Pero desde el psicotrauma tenemos otra metodología de trabajo donde vamos trabajando con visualizaciones, con los recuerdos que la persona tenga sin necesidad que se lo cuente el terapeuta, para evitar justamente la revictimización. Y bueno, ¿qué hacemos con esos nudos? Comenzar a desenredarlos desde, desde la comprensión, viéndolo desde afuera, no viéndolo como ese niño que está allí, sino como viéndolo desde una postura más objetiva, para cuestionarse, pero aquí viene un tema que si me meto allí vamos a terminar mañana porque te voy a tener que explicar todas las técnicas de intervención. Entonces, no. Pero Ok. básicamente se hace un tipo de ejercicio en el que se utiliza mucho el cuerpo, ¿ok? El cuerpo es importante aquí. Hacemos algo que se llama abrazo de la mariposa, que esto sí te lo quiero enseñar rápidamente. Dale. Unimos los pulgares de esta forma y las colocamos en el pecho. Si quieres, hazlo.
Ok, ya, sí, correcto, ¿verdad? Sí, Ok, correcto. ajá. Un poquito más arriba, Aquí, perfecto. como llegando al cuello. Ok, Y básicamente la instrucción es darse palmaditas alternantes, es decir, uno, dos, uno, dos. ¿Okay? Si quieres intentarlo por un minuto, toma una respiración profunda. Puedes, si quieres, cerrar los ojos, concéntrate en esa sensación y me cuentas qué sentiste, simplemente. ok, a ver. Mira, ejercicios en vivo en este podcast, increíble. Ok, a ver. Respira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, no, yo me siento como relajado. Ajá. Sí, justo, incluso hasta te soltaste, porque lo noté en Sí, cámara. sí, Cuando la estoy instrucción como hiciste como que, que sí. sí, ¿qué es Sí, esto? Esto se llama estimulación bilateral. ¿Okay? Lo que hacemos es aportar valga la redundancia, un estímulo al cerebro para que comparte información ambos lóbulos cerebrales y esto hace que el pensamiento vaya un poco más lento y calma las sensaciones corporales de la ansiedad y la depresión. ¿Okay? Entonces, sí, estos enfoques son bastante neurocientíficos, están muy conectados con el cuerpo, con el sistema nervioso y todo esto, pero de los enfoques de tercera generación son los que tienen mayor evidencia científica en casos de trauma. ¿Okay? excelente, excelente, buenísimo eso. Voy a investigar más al respecto. Ahora me quedó la curiosidad. Excelente. Pero Puedes investigar sobre el sistema de reprocesamiento de información a estados adaptativos y sobre la terapia MDR. Okay. buenísimo. Ahora, Ailis, para cerrar, de verdad que increíble episodio. De verdad me ha gustado muchísimo y sé que a la gente Estaba también le va a muy gustar. nerviosa al principio, me pusiste muy nerviosa. Bueno, ¿qué te puedo decir? Eso Estaba, pasa, bueno, por eso me costó un poquito aceptarte la invitación, debo admitir, porque no soy de estas cosas, me pongo tensa. no parece. No, ¿cómo va a ser? Pero bueno, ahí vamos. Siempre con la intención de aportar. Qué bueno. Para cerrar, ¿qué mensaje le dejas? Aquí, me voy a poner aquí como tipo presentadora de Miss Venezuela. ¿Qué mensaje le dejas al país? ¿Qué mensaje le dejas a la gente pues, que ha visto el episodio y no ha escuchado? Qué presión, Dios mío. No, bueno, definitivamente hacerse cargo, ¿ok? No dejar esto en este episodio, ¿ok? Aportar un granito de arena, hacerse cargo desde lo interno para poder aportar también. Creo que es. Buenísimo. De verdad, Dai, muchísimas gracias. Eh, Creo que replico también el mensaje que no quede solo en la información, sino que quede en la ejecución, que es lo más importante. Y bueno, hay mucho trabajo que hacer, pero lo importante es que mientras hagamos algo de nuestra realidad, ya estamos sumando bastante y protegiendo y cuidando a los nuestros. Pueden seguir a Dailis en arroba la psicóloga Day en Instagram, pueden seguirla, darle like a su contenido, si quieren ir a terapia con ella, adelante. Y bueno, si quieren ir conmigo también, arroba psicólogo de bolsillo, este espacio de publicidad mutua. Y bueno, antes de despedirme, darle las gracias también, hablando de publicidad, a nuestro patrocinador del podcast, el Instituto Venezolano de Lenguas. Si ustedes quieren aprender inglés, francés o japonés, si están en Maracaibo o en cualquier parte del mundo, el Instituto Venezolano de Lenguas es el lugar para ustedes poder aprender con un personal calificado, con un excelente ambiente y se los digo yo que también estoy allí aprendiendo inglés, la van a pasar bastante bien y lograr sus objetivos. Entonces, bueno, Dailis, muchísimas gracias. Espero que no sea solo este único episodio, esperemos que podamos tener otras ocasiones para conversar acá en el podcast. Y Chévere. bueno, denle like a este episodio, suscríbanse, compartan en todos los grupos existentes en su WhatsApp y otras redes sociales en su teléfono. Y bueno, será hasta otro episodio. Chao.